19 de enero de 1809. Nace el hombre que marcará un camino en la literatura universal, el hombre cuyo legado provocará pesadillas y engendrará los terrores del alma humana. Edgar Allan Poe nace en Boston, siendo el segundo de 3 hijos, 2 niños y una niña. Su padre, David Poe Jr., abandona la familia en 1810. Poco después fallece su madre, Elizabeth, de tuberculosis. Los hermanos son separados y Edgar es acogido por John y Frances Allan, un matrimonio de Richmond, Virginia, en donde siempre tuvo una muy buena relación con su madrastra. Esta familia reside unos años en Inglaterra, en donde la arquitectura, los paisajes y el estilo de vida influirían más adelante en el aspecto gótico de la narrativa de Poe. En 1820 regresan a Virginia por motivos de negocios. Edgar asiste a los mejores centros educativos del lugar. Durante este periodo se comienza a notar su interés por las letras, ya que, a pesar de su corta edad, invertía tiempo libre leyendo revistas inglesas de su padrastro. A los 14 años ya tiene sus primeros escritos. Gradualmente se van notando aspectos de su personalidad que lo caracterizarán durante toda su vida: poca sociabilidad, nerviosismo, irritabilidad, ansiedad y tristeza, los cuales se verán reflejados en gran medida en sus obras. La relación con su padrastro comienza a deteriorarse por esta época. En 1826 ingresa a la Universidad de Virginia a estudiar lenguas. El tratar de conseguir un dinero extra para poder mantenerse hizo que se terminara de agravar el conflicto con John Allan. En este periodo, Poe conoce a uno de sus peores enemigos: el alcohol. Finalmente, luego de un año, termina por abandonar la universidad alegando que no recibía suficiente dinero, esto a pesar de sobresalir en su campo de estudio. En 1827 regresa a Boston, en donde intentó ganarse la vida como periodista y ocasionalmente en trabajos relacionados con el comercio. Ese mismo año se alista en el ejército por un salario de $5 al mes. Además publica su primer libro, Tamerlane and Other Poems, bajo el nombre de Un bostoniano. En el prólogo del libro afirma que escribió la mayoría de los poemas cuando tenía menos de 14 años, excusándose de ese modo por su inexperiencia. La publicación no recibe atención de ningún tipo. Luego de 2 años de servicio militar, escribe a su padrastro en busca de una reconciliación, pero este no cede ante las súplicas. Mientras tanto, su esposa padece una grave enfermedad de la cual no menciona palabra alguna a Poe. Al regresar, fue demasiado tarde. Frances Allan había fallecido el 28 de febrero de 1829. Edgar se encuentra devastado frente a la tumba de su amada madrastra. Luego de esto, quizás suavizado por las circunstancias, Allan decide ayudar finalmente a Poe a licenciarse con una condición: enlistarse en la Academia Militar de West Point. Poco después de obtener la licenciatura, Edgar publica su segundo libro, el cual, aunque es criticado fuertemente por ser poco comprensible, recibe los primeros elogios por parte de algunos críticos, el primer atisbo de reconocimiento literario hacia Edgar Allan Poe. En 1930, John Allan se casa nuevamente, lo cual desencadena una serie de discusiones con el joven escritor bostoniano hasta romper definitivamente los vínculos entre ambos. En 1931, Poe es expulsado de West Point debido a su irreverente disciplina. Seguidamente viaja a Nueva York y publica su tercer libro de poemas, cuya publicación es posible gracias a la colaboración de sus compañeros de la academia, los cuales se llevan una gran sorpresa al esperar poemas satíricos y descubrir que eran obras románticas. Ese mismo año regresa a Baltimore a vivir con su tía, su prima Virginia y su hermano Henry, quien moriría el 1 de agosto por problemas de salud. En los años siguientes, la familia vive en condiciones de pobreza extrema. Hasta entonces, las obras de Poe se limitaban solamente a la poesía. Es en este periodo en donde comienza a escribir cuentos, un género que vende más y puede funcionar mejor como fuente de ingresos. Por entonces, la industria editorial de Estados Unidos está seriamente afectada por la crisis económica del país. Las editoriales prefieren publicar textos ingleses de manera pirata que pagarle a escritores estadounidenses.
Este contexto provoca que Poe, quien trataba de abrirse camino como periodista, se viera constantemente en la situación de pedir dinero prestado. A partir de 1832, algunos de sus relatos comienzan a ser publicados en revistas. Incluso gana un premio de $50 por el cuento manuscrito hallado en una botella. En 1834, su padrastro muere sin dejarle ninguna herencia. La última carta en la que Poe le suplicaba ayuda económica no sería respondida nunca. Los cuentos que ha publicado hasta entonces llaman la atención de varias personalidades que le abrirían muchas puertas, de las cuales varias las cerraría el propio Poe por problemas con el alcohol, como es el caso de su puesto como redactor del periódico Southern Literary Messenger en Richmond en 1835. Ese mismo año, al regresar a su hogar, contrae matrimonio en secreto con su prima de 13 años, Virginia Eliza Clem, el 22 de septiembre, relación que muchos biógrafos aseguran que era más fraternal que conyugal. Luego de comprometerse a mejorar su comportamiento, vuelve a Richmond con su esposa y su tía suegra. Durante esta época, el periódico aumenta considerablemente el número de ejemplares debido al creciente reconocimiento que estaba adquiriendo Poe como escritor. Por este medio publica una gran cantidad de poemas, críticas literarias y obras de ficción que acrecientan su fama a la vez que le hacen ganar enemigos. En mayo de 1836 se realiza un segundo casamiento con Virginia, esta vez de carácter público, y en 1837 abandona su puesto en el periódico. Posteriormente se traslada con su familia a Nueva York, en donde surge la narración de Arthur Gordon Pym, por un consejo de sus editores. Dicha obra, la cual fue su única novela publicada, no tuvo buena acogida por parte de la crítica y casi no le generó ingresos. La situación económica nuevamente se vuelve insostenible, lo que ocasiona que la familia se mude a Filadelfia, Pensilvania, un centro literario. Aquí nuevamente trabaja con éxito en varios periódicos de la localidad, llegando a ser el redactor jefe del Burton's Gentleman's Magazine en 1839, en donde publica artículos, relatos y críticas. Este año también salen a la luz colecciones de relatos que incluyen varios de sus textos más famosos. Estas publicaciones le permiten mejorar un poco la calidad de vida de su familia y se mudan a una mejor casa. Lamentablemente, en 1842, Virginia muestra los primeros síntomas de la enfermedad que acabaría con su vida, la tuberculosis. Esto provoca que Poe sufra graves problemas de ansiedad y comience a beber más de lo que puede. Gradualmente se va notando también en él graves problemas de salud. Se ve obligado a dejar su puesto en el periódico Graham's Magazine por problemas con el editor. Regresa con su familia a Nueva York, en donde poco tiempo después se convierte en redactor jefe y posteriormente propietario del Broadway Journal. El 29 de enero de 1845 publica uno de sus más grandes éxitos, el poema El Cuervo, inspirado en un pájaro que sale en la novela Barnaby Rudge de Charles Dickens. El éxito de este poema convierte a Poe en una celebridad y lo lleva a una gran cantidad de eventos en importantes salones literarios. Sin embargo, pese al gran éxito de esta obra, el autor recibe muy pocos ingresos económicos por ella. Pero, al parecer, la miseria perseguía al escritor a donde fuera que estuviese. En 1846, el Broadway Journal cierra sus puertas. Poe se muda con su familia a una casa de campo en Fordham, en donde vivieron atravesando una gran escasez económica. El 30 de enero del año siguiente, Virginia muere en ese lugar por la tuberculosis que nunca logró superar. Esto provoca una etapa de profunda inestabilidad y desesperación en el escritor. Aún así, en este periodo salen a la luz obras sumamente relevantes en su bibliografía. Se tiene registrado un intento de suicidio fallido en 1848 utilizando láudano. Ya en sus últimos meses de vida se reencuentra con Sarah Elmira Royster, un antiguo amor durante su juventud. Esto ocasiona que Poe se anime y vuelva a pensar en el matrimonio. Sarah le pone como condición que abandone para siempre sus malos hábitos. Finalmente, la fecha de la boda se establece para el 17 de octubre de 1849. Se dice que durante este tiempo se vio a Poe alegre y entusiasmado en Richmond, como no se le veía desde hacía años. Es entonces cuando no se vuelve a saber nada más de él.
El 3 de octubre de ese mismo año se encuentra al escritor en Baltimore, delirando con ropas que no eran suyas. Fue trasladado de emergencia al Washington College Hospital por un viejo amigo. No fue capaz de explicar cómo había llegado a las condiciones en las que estaba. Finalmente fallece el 7 de octubre a las 5 de la mañana. Los informes médicos y el certificado de defunción nunca fueron encontrados. Actualmente, la causa exacta de la muerte sigue siendo un misterio. Según la historia recopilada por varios autores, entre ellos Julio Cortázar, se cuenta que el escritor llamaba obsesivamente a un tal Reynolds. E instantes antes de morir, dijo: «Que Dios ayude a mi pobre alma». Entre las influencias que tuvo Edgar Allan Poe durante toda su obra podemos destacar en principio al italiano Giovanni Boccaccio y al inglés Geoffrey Chaucer. Asimismo, toda la novela gótica inglesa puede verse fuertemente reflejada en ella. También se debe tomar en cuenta a los góticos alemanes como E.T.A. Hoffmann y Friedrich de la Motte Fouqué, así como a sus compatriotas Charles Brogden Brown y Washington Irving. Poe expresó además su admiración por los ingleses Daniel Defoe, Walter Scott, William Godwin y Edward Bulwer Lytton. En cuanto a la poesía, este escritor fue influenciado principalmente por la poesía nocturna francesa y germánica, así como también bebió del romanticismo inglés. A su vez, se mantuvo al tanto del trabajo de científicos como Newton, Laplace y Kepler, pero el autor al que más citó en toda su obra fue al filósofo inglés Joseph Glanville. Sin duda, uno de los géneros por el que más es reconocido Edgar Allan Poe es el terror. Sus relatos no causan un fuerte impacto repentino en el lector, sino que enlaza lo macabro con la psicología humana y sus rincones más oscuros. El uso de elementos simbólicos y oníricos complementan una atmósfera sobrecogedora que se relaciona generalmente con la psicología del personaje protagónico del relato y las transiciones en sus estados de ánimo. El psiquiatra, ensayista y traductor español Rafael Llopis escribe lo siguiente: Eros y Tánatos son uno en Poe. La muerte de la amada determina su amor a la muerte, pero el amor a la muerte es la muerte del amor. La necrofilia de Poe es a la vez su necrofobia. Lo que más le atrae es lo que produce supremo horror, y es precisamente este horror macabro, este terror del alma, que nace solo de su alma enferma, lo que hace entroncar a Poe con la tendencia negra del prerromanticismo inglés. Poe es uno de los principales exponentes del llamado romanticismo oscuro, subgénero literario que se ve influido fuertemente por el trascendentalismo, el cual habla de la condición humana, la naturaleza y la divinidad de una manera muy poco optimista. Contempla el mundo bajo una luz siniestra y los personajes son propensos a la autodestrucción. Otro género en el que el escritor bostoniano fue fundamental para su desarrollo, incluso se considera el pionero del mismo, fue el relato detectivesco. Mediante los 3 cuentos que giran en torno al personaje de August Dupin, Poe da origen a un nuevo tipo de personaje, una nueva e ingeniosa manera de contar una historia. Así nace el relato detectivesco, pese a que el personaje mencionado no es un detective. Más tarde, el escritor Arthur Conan Doyle se inspiraría en este para crear otro personaje que se volvería mucho más popular: Sherlock Holmes. Entre los géneros a los que este autor aportó en menor medida están la ciencia ficción y el relato satírico. En el primero toma conceptos y tradiciones ya existentes y las adapta a las innovaciones de su tiempo. También en su obra se pueden observar elementos pertenecientes a pseudociencias como por ejemplo la frenología y la fisiognomía. En el caso de la sátira utilizó la ironía y la extravagancia absurda. En conclusión, el alcance que tuvo y sigue teniendo en la actualidad la obra de Edgar Allan Poe es gigantesco. Influyó en cientos de autores tan dispares como lo es el caso de Arthur Conan Doyle, Julio Verne, H.G. Wells, H.P. Lovecraft, Ray Bradbury, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Stephen King, Clive Barker, entre muchos otros más. Puede que Poe no haya conseguido hacer de la escritura un trabajo estable, pero hizo de su escritura una fuente de inspiración para generaciones de escritores. Dejó un legado que no podría haber comprado ni con los mejores ingresos de la época. Edgar Allan Poe, el padre del terror y del relato corto.